yo estaba orando mucho por el tiempo, estuve orando mucho por ayer, por el tiempo de la cena de acción de gracias. Que Dios hiciera algo, que hiciera ese extra, que Él edifique la casa. Y yo creo, por lo que vi, quiero decirlo en todos ustedes, yo creo que Dios lo está haciendo. Y nada más le quiero dar este ejemplo. Porque cuando Erika, llego ahí con Erika y con Edgardo, me dice, Erika, pasó algo ahorita que me impresionó. Me dice, mientras estábamos en la cena, todo lo que había, los niños estaban alborotadísimos. Y acá, para allá, le digo, pues está bien, ¿no? Como debe ser. Me dice, pero Erika me dijo esto, pero en cuanto empezaste a tocar el piano, los niños aquí en esta mesa se calmaron. No sé si en las demás. Me dice, pero se quedaron quietos. Y cuando empezaste a cantar, volteo a ver a mi hija, tiene 2 hijas. Sí, volteo a ver a mi hija Valentina y la veo llorando. Y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y no podía hablar la niña. Le decía, ¿qué tienes? Y Valentina le respondió, es que estoy sintiendo muy bonito, mamá. Y ahí estaba Valentina. Volteó a verla. Le digo, Valentina, y se volteó casi como apenada. Le digo, no, le digo, es que quiero que sepas que yo sentí lo mismo. Y quiero que sepas que eso que sentiste fue Dios llenando tu corazón. Y en ese momento se le volvieron a llenar sus ojos de lágrimas a Valentina. Y luego a mí. Ya estábamos Valentina y yo llorando. Les menciono a ella, porque tú no puedes creer que un niño, no es cierto que un niño te pueda manipular, no tiene eso en su corazón. Y si no estamos experimentando eso nos debe de alertar, porque Jesús dijo que debemos de ser como los niños. Y podemos perdernos todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. No sé si me estoy explicando, que ahí está la línea entre tener un evento y experimentar a Dios. Entre la religión y la relación con Dios. Y Dios no se limita al evento de ayer. Yo creo que lo de ayer es solo las primicias de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere llenarnos de su presencia, quiere llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es eso? Eso es que no vuelvas a ser nunca más la misma persona que has sido hasta el día de hoy. No sé cómo haya sido, bueno, malo, no importa. El punto es que no sigas siendo la misma persona. Y para que no nos perdamos la fiesta, por eso nos dio esta palabra. El regalo que Él nos quiere dar. Librarnos, darnos la libertad de las prisiones, de las cadenas, del rechazo. Me impresiona cada vez más la relación que hay entre el nacimiento de Jesús y el rechazo. Aunque yo he hablado en otras ocasiones al respecto del rechazo, honestamente no había caído en cuenta de esta correlación tan profunda que hay entre lo que celebra el mundo, todo el mundo, que es la Navidad, ustedes y yo también, y esta, perdónenme ustedes si suena fuerte, esta maldita obra, porque es una maldita obra. Es para llevar maldición a la gente, para sumirla en maldición, para hacer de su vida miserable. Y yo anhelo y sigo orando, no crean que ya ayer dije ya, hasta aquí, visión cumplida, no. Para mí esto, me queda muy claro, para mí esto apenas está empezando. Así que anhelo con todo mi ser y oro con todo mi ser
para que cada uno de nosotros, cada uno, podamos recibir, o sea, experimentar, que es de lo que les estoy hablando, experimentar este maravilloso regalo que Dios nos quiere dar, que lo experimentemos ya y seamos libres de la obra, de esta obra que es, cada vez me convenzo más, la obra más maligna del rechazo. Sabemos nosotros que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Y cuando hablamos del evangelio estamos hablando del mensaje que trae esas buenas noticias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para predicarles las buenas noticias. Predicarles las buenas noticias. Ese es el evangelio y eso está en Isaías. Bueno, debemos de tener claro que el rechazo es parte del eje central del evangelio, del mensaje de las escrituras. Está por todos lados. Y la gran mayoría de las veces que aparece el rechazo se usa para hablar del rechazo del ser humano a Dios y del rechazo del ser humano rechazando a sus hijos, a su pueblo, a su gente. O sea, nosotros somos, junto con Dios, las personas más rechazadas de este planeta. De hecho, yo les invito a todos ustedes a que a partir del día de hoy, a partir de este tiempo, tengan el rechazo en mente ahora que lean la Escritura. Cuando ustedes lean la Escritura, vean, tengan en mente el rechazo y se van a dar cuenta que es una clave incluso para poder estudiar y para poder entender la Escritura y el Evangelio. Y se puede resumir muy sencilla, de manera muy sencilla. ¿Cuál sería ese resumen? Dios amando, buscando al ser humano, como lo veíamos ayer. Dios buscando al ser humano para bendecirlo, para darle vida. Y al ser humano rechazándolo. En eso se puede resumir la Escritura, la Biblia, el mensaje del Evangelio. Te doy dos ejemplos. Marcos capítulo 12, versículo 10. Jesús hablando dice, no han leído, está escrito en el Antiguo Testamento, mira, la piedra que desecharon los edificadores. Y aquí esta es una alusión directa de Jesús, el Hijo de Dios, a los líderes religiosos. Esos que se supone que edifican, que construyen el reino de Dios, rechazaron la piedra angular, la cabeza del ángulo, la desecharon. ¿Qué tal? Esta es la historia de la humanidad. Dios buscando al ser humano, Dios yendo por él y el ser humano rechazándolo. ¿Y quiénes lo rechazaron más? Los religiosos, los líderes, los que llevaban más tiempo en la fe. Por eso un niño puede recibir al Espíritu Santo. Y una persona que se cree evangélico, ¿no?, cristiano de 25 años, corre más riesgo de estar rechazando hoy al Espíritu Santo. ¡Ay, qué ridículo! Estar ahí llorando. Yo no sentí nada. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escuche, ya viste ahorita Marcos cómo el ser humano rechaza a Dios, a Jesucristo en particular. Y ahora mira, Jesús dice, el que los escucha, me escucha a mí. Por eso a ti te tiene que quedar muy claro y debes de ser lo suficientemente sabio para hacer a un lado mis imperfecciones y tomar lo que Jesucristo está hablándote a ti a través de mí. Ya sea aquí al frente o cuando hablamos tú y yo de manera particular. O todo lo que Dios me diga, me muestre
que te tengo que hablar, que te tengo que decir. Tienes que ser tú capaz de separar mis imperfecciones y decir, yo me quedo con lo que Jesucristo me está hablando a mí. Porque si tú me rechazas a mí, corres el riesgo de estarlo rechazando a Él. ¿Me explico? Jesús lo dice, no yo. De la misma manera a ti. Si tú vas y le hablas a una persona y le dices, oye, te invito a la iglesia y te rechaza, ¿está rechazando a Jesús? No. Pero si tú vas y le hablas del evangelio a esa persona, si tú le dices, rinde tu vida a Cristo, arrepiéntete y rinde tu vida a Cristo hoy, porque si no te vas a ir al infierno, y te dice esa persona, discúlpame, pero no quiero saber nada de eso, ¿te está rechazando a ti? ¿Está rechazando a? ¿Sí me explico con eso? Esa es la razón por la cual ustedes ven la palabra de Dios aquí frente a ustedes, para que ustedes corroboren que no estoy hablando algo que a mí se me ocurre, sino que te estoy dando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora mira, dice, el que los rechaza a ustedes, esto no es al pastor, es a todos los siervos, me rechaza a mí. Esta es la historia, Dios, el ser humano rechazando a Dios y el ser humano rechazando a su gente, a su pueblo. Puede haber entre nosotros personas que nos rechacen, aquí entre nosotros, ¿puede haber personas que nos rechacen por hablarles la palabra de Dios? Claro, claro. Juntas la palabra desechar y la palabra rechazar, fíjate, significan, además de desechar, significan repudiar. Cuando una persona dice, no, gracias, después. Oye, pero es que vamos a estudiar la palabra. No, gracias, no, después. Está repudiando, aunque lo haga amablemente. ¿Sí? Las personas pueden rechazar muy amablemente. No, gracias. Bueno, que te quede claro, están repudiando. Están desestimando. O sea, quiere decir que le dan una estima menor a la que realmente tiene. Esa palabra, esas dos palabras significan neutralizar. Esta me llamó mucho la atención. Porque hoy, con las sociedades tan avanzadas, tan modernas que vivimos, la gente neutraliza, ¿no? Simplemente te bloquea, ya no te responde, como que te neutraliza. Bueno, eso es rechazo. Y esa misma palabra que habla de desestimar, de neutralizar, también es la que se usa para violar. A ese nivel es el efecto, es el rechazo. Y son tan solo algunos ejemplos de todo lo que significa rechazar. Y la misma escritura entonces ahora vemos que nos explica qué es el rechazo, y ahora yo les voy a decir por qué es una trampa, y como diría Ana Bárbara, es una trampa maldita. No, de verdad que lo es. A lo largo de mis años en Cristo y a través de mi propio proceso de sanidad, del rechazo, de restauración, del rechazo, y luego ya después en mi preparación y ejercicio del pastorado, Dios me ha permitido explicarme el rechazo como una trampa triangular. En algún momento ya hablé de esto. Si ya lo sabes, hoy lo vas a recordar. Lo voy a explicar brevemente. Yo le he llamado el triángulo del rechazo. Ahora vas a ver por qué. Y si alguno piensa en el triángulo de las Bermudas, déjeme decirle que este es peor. Si en el triángulo de las Bermudas desaparecen aviones y barcos, acá desaparecen vidas. Quedan nulificadas en toda su existencia. Son vidas que fueron rechazadas y que fueron nulificadas y se perdieron y murieron así, perdidas. ¿Quieres que te pase eso? Bueno. Si sí quieren que les pase eso, pues se pueden ir en este momento. Entonces, miren, vamos a ponerles acá el triángulo del rechazo y déjenme explicárselos rápidamente. Está todo, ya todo completo. Sería bueno que fuéramos viendo cada parte que fuera apareciendo.
pero no hay problema. Él empieza, digamos que el punto, la cúspide de este triángulo es el inicio de nuestras vidas, cuando nacemos, o tal vez desde antes de nacer, que muchas veces el entorno en el cual se da un embarazo puede ser muy violento o agresivo, y desde ahí empezamos a absorber o recibir rechazo. Entonces, digan por favor, soy rechazado. Todos por favor, digan otra vez. Muy bien. Entonces, ahí están marcados nuestros primeros años de vida como bebés. Así como aprendemos en nuestro caso el español sin un ejercicio consciente, ni gramática, ni vocabulario, de la misma manera nosotros aprendemos el rechazo como un lenguaje. Hay un lenguaje del rechazo que lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo el rechazo afecta la comunicación. Y esto se va dando, ese lenguaje lo vamos aprendiendo a través de experiencias que obviamente son dolorosas, principalmente en nuestro entorno familiar, porque ahí es donde nacemos, ahí es donde nos desarrollamos en nuestros primeros años de vida, y también en nuestros primeros entornos sociales, como son, por supuesto, la escuela o algunos otros entornos, como pueden ser familiares de de la familia más extendida. Esa línea línea amarilla que ustedes ven ahí, marca de alguna manera la transición entre la infancia y la primera juventud. Recuerden que a mí no me gusta utilizar el término adolescencia para referirme a los jóvenes, porque conocemos muchos adultos que siguen adoleciendo. O sea, eso tendría que ser aplicado incluso a los adultos, ¿no? Pero para no hacer peyorativos con nadie, mejor yo marco una transición entre la infancia y la primera juventud. Y cuando se da esa transición, antes o después, dependiendo de la persona, empiezan a expresarse, a manifestarse las reacciones al rechazo. Es importante que ustedes sepan, así como nosotros estamos viendo que Dios puede cambiar las celebraciones y los tiempos del que el mundo nos establece. También es importante que ustedes y yo sepamos o echemos abajo esas ideas mundanas. ¿Cómo? Decir, es que está en la edad difícil, está en la edad de la adolescencia, por eso su comportamiento. No, señores, así le podemos responder al mundo. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un jovencito empieza a tener un comportamiento difícil en su transición entre la infancia y la primera juventud o la juventud temprana? No tiene nada que ver la edad. Lo que tiene que ver es que a partir de cierto momento, ese jovencito ya tiene capacidad orgánica, emocional, para empezar a responder a todo lo que le hicieron. ¿Me explico con eso? No. ¿Sí? Un bebé no puede decir, oye mamá, me estás rechazando. A los 8 meses, al año, a los 3 años. No sabe qué es eso. Pero de pronto un día empieza a tener todas las conexiones y consciente o inconscientemente, o mejor dicho, no sabemos qué tan consciente, empieza a reaccionar, y principalmente con sus papás, de todas esas experiencias dolorosas, familiares y sociales que tuvo desde la infancia. No tenía la madurez cerebral, por ejemplo. Pero cuando la empieza a tener y empieza a sentir fuerza en su cuerpo, empieza a reaccionar. Es como si lo llevamos a un extremo, el padre violento que golpea a la esposa y a los niños, pero de pronto el jovencito crece y ya tiene 12 años, 13 años, 14 años y ya se siente fuerte. Y de pronto un día se le pone al papá. Le dice, ¿qué? Ya no más. ¿Sí me explico? ¿Todo sí o no? Aquí le tenemos que meter ahorita
Atención, ¿no queda claro? ¿O no estás de acuerdo? Ok, bueno, entonces ya hay cosas muy precisas que luego las platicaremos. No tiene nada que ver la edad, porque hay jovencitos, niños que pasan esa transición que no vivieron el rechazo y que tienen un gran comportamiento, un muy buen comportamiento. No tienen esos problemas de la edad. Eso de la edad es como el tema de la diabetes o de la hipertensión. Que si tienes antecedentes con esas enfermedades, tú seguramente vas a tener diabetes. No es cierto. Eso es mentira. Eso se debe a los malos hábitos alimenticios. Pero lo tratan de establecer como algo impuesto, que se impone. Y la gente lo cree sin preguntar absolutamente nada. Entonces, viene esa primera línea, es donde uno es rechazado, soy rechazado, y va acentuándose, van acumulándose experiencias dolorosas. De tal manera que cuando se llega al punto de la izquierda para ustedes, ya se aprende un lenguaje, ya se sabe un comportamiento, y todo eso que aprendió esa persona, ese jovencito, ya entrando a la adultez, es rechazo. Así que el segundo punto es que ahora rechaza a las demás personas. Y esto también se puede dar a un nivel consciente o inconsciente. O habría que ver qué tan consciente, pero tiene un lenguaje verbal, tiene un lenguaje gestual y tiene un lenguaje corporal de rechazo. La gran mayoría de los seres humanos tenemos esto, hemos pasado por esto. ¿Cuáles son algunas de las expresiones de ese rechazo? Hay conflictos de identidad, incluso ya adultos. Por eso una parte importantísima de la sanidad y de la libertad que Dios trae a su gente, a los que venimos a Él, lo primero es darnos identidad. Porque hay un conflicto de identidad que destruye terriblemente. Estas personas empiezan a tener una vida para demostrarle a todos los que lo rechazaron su valor, para demostrarle su capacidad, para que se den cuenta de que sí son, de que sí pueden, de que sí valen, de que sí van a hacer algo. Pero como no tienen un carácter construido por Dios y en la palabra, y todo es reacción, la mayoría de las personas empieza a tener experiencias de frustración. No logran lo que quieren demostrar. Van a ver, les voy a demostrar y ¡pum! Fallan, fracasan y entonces constantemente están teniendo experiencias de frustración que poco a poco les van demostrando que lo que les dijeron de que no valen, de que no son, era cierto. Y de pronto se ven un día en su vida, en algún punto de su vida, y dicen, no he logrado nada. No tengo nada. No soy nadie. Por eso se comprueban las sentencias de rechazo que se fueron acumulando a lo largo de sus primeros años. ¿Estamos claros hasta aquí? Y entonces viene el tercer punto. Ya no solamente rechazo a los demás, ya no solamente tengo un lenguaje de rechazo hacia los demás, sino ahora me autorrechazo. Entonces ahí, en ese punto, las personas ya viven en un constante estado de enojo. Es como Hulk en una de las películas de los Avengers, que sí vamos a predicar sobre los Avengers. No sé quién vio esta, pero todos saben quién es Hulk, ¿no? Que se supone que cuando se enoja se pone verde. Y entonces hay una película donde él revela la verdad y dice, mira, no es cierto, no es que cuando me enoje me ponga verde, sino más bien que yo controlo mi enojo, o sea, pero siempre estoy enojado. Entonces, eso pasa con las personas
que viven en las prisiones del rechazo. Una de esas cadenas es que están enojadas todo el tiempo y están enojadas con todo el mundo. Ajá. Y por supuesto están enojadas con Dios. Son personas que tienden a aislarse. Y por ejemplo, aquí el mundo ha querido poner como respuesta a esto las personalidades. Es que es introvertido. No niego las personalidades, pero mis queridos, nadie fue hecho para aislarse. Todos necesitamos el apapacho de los demás. Todos. Independientemente de la personalidad. Todos necesitamos que nos abracen. Pero empiezan a tener comportamientos de aislamiento. Y entonces se aíslan, pero como están enojados o enojadas, ¿sí? Y no se dan cuenta de su lenguaje, le están diciendo a todo el mundo, no te me acerques. Pero no se dan cuenta de eso. Y quieren que se acerque la gente. Pero con todo su lenguaje están gritando, no te me acerques. Pero quieren que se acerquen. Entonces, como la otra persona, por un lado, no sabe lo que está pensando, no sabe nada de esto, y luego también tiene problemas con el rechazo, porque todos tenemos problemas con el rechazo, más o menos, pues no se acerca. Y como no se acerca, la persona se enoja más. ¿Por qué no te acercaste? Oye, es que estás así como de mírame y no me... Pero tú tienes que acercarte conmigo. ¿Sí se dan cuenta? Se complica mucho esto. Mucho. Pero recuerden, esto no es de señalar a las personas, decir, qué bárbara, qué bárbaro. No. Es una trampa. Es una trampa en la que las personas caen y de la cual Jesucristo vino a liberarnos. Son personas que además de eso empiezan a tener comportamientos de autopremiación, buscan su propia satisfacción o de autocastigo. Se castigan a sí mismas o se premian a sí mismas. Y este tema de la autopremiación y del autocastigo impide por completo la confianza en Dios. Ahí tienes a Judas, que se autocastigó queriéndose colgar. Y ni siquiera eso le salió bien al pobre Judas, ¿verdad? Terminó muriéndose de otra cosa, peor que colgarse. Por supuesto, todo eso, y lo estoy hablando de forma muy general, pero vamos a ir a algunas cosas en particular. Todo eso genera un cuadro de ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. Pueden pasar temporadas en algún punto elevado, pueden pasar temporadas en algún punto bajo. Y bueno, es un verdadero infierno para estas personas, dependiendo del grado en el que se encuentren, pero es una prisión. Se van quedando solas, porque todo su lenguaje es no te me acerques, se aíslan, se van, de donde sea. Y finalmente esto genera la muerte. Ahora, digan por favor, ¿soy rechazado? ¿Rechazo a los demás? Me autorrechazo. Mi querido Alex, díganme, junto con Alex, ¿dónde está la trampa y el engaño? En que todo se trata de ti. Todo eres tú. A ti te rechazan, tú rechazas, tú te autorrechazas. Antes o después, esta trampa maligna, engañosa, te va poniendo a ti en el centro de la vida. Y no solamente, y es magistral esta trampa,
Porque no solamente te pone en el centro de la vida, sino te da la argumentación sólida. Así parece. No puede haber equivocación. Si a mí me hicieron, si yo, aquí quien ha sufrido soy yo. Al que lastimaron fue a mí. ¿Y te das cuenta? A través del dolor, el diablo te va poniendo en el centro de tu vida. Es yo, mi, me. Por eso el rechazo es la obra más efectiva para establecer el egoísmo en una persona y en una sociedad. A ver, que alguien te diga que tú no debes estar en el centro si tú sufriste, si a ti te hicieron, si a ti te golpearon, si a ti te insultaron, si a ti te rechazaron. Ahora, ¿cómo surgió esta trampa? Vamos, ya lo tienen, los vamos a mandar el cuadro al chat para que ustedes lo tengan. ¿Cómo surgió esta trampa tan, no sé si se dan cuenta de lo sutil, de lo engañosa y de lo poderosa que es esta trampa? Es una obra magistral del diablo. Ajá. Y yo espero que este primer acercamiento que tenemos hoy sea suficiente, al menos de inicio, para que puedas comprender lo maligno de esta obra. No se trata de ti, no se trata de atacarte a ti, se trata de liberarte a ti, de que salgas de ahí. ¿Cómo surgió esta trampa? Esta trampa tan complicada, tan compleja, surgió de una manera muy sencilla, con la duda. Con la duda. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, y sabemos que habla del diablo, se le acercó a la mujer y le preguntó. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí todos? ¿Es verdad? ¿Es verdad que Dios? ¿Es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Mira, por favor, pon atención al detalle. Hasta ese momento de la historia de la humanidad, que pudieron haber pasado miles de millones de años, la duda no existía ni siquiera en el vocabulario del ser humano. No existía. Mira la manera tan sencilla de introducirla a la humanidad. Ahí todavía ni pecado había. La siembra. ¿Y cómo la siembra el diablo? La siembra haciendo una pregunta. ¿Es cierto? ¿De verdad? ¿Es verdad? Te lo digo para que reconozcas la voz del diablo cada vez que te hable. ¿Qué es la fe? Certeza. Aquí la quita. ¿Qué es la fe? Convicción. Aquí la quita. ¿Es cierto? Ayer te dio Dios una promesa. De inmediato llegó el diablo ayer. Ay, es un separador. ¿Sí me explico? Ay, ¿tú crees lo que dice ahí? ¿Tú crees que es para ti? ¿Tú crees que Dios va a cumplir esto? ¿Es verdad? ¿Quién puso esa pregunta sobre la mesa? Otra vez, por favor. Y lo sigue poniendo frente a ti. Es la misma pregunta que te sigue poniendo en tu mente. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad tú crees todo eso del triángulo de las Bermudas? ¿Del rechazo? ¿De verdad tú crees Ezequiel 47:9? ¿De verdad tú crees Salmo 18? ¿De verdad tú crees Deuteronomio 28:11? Me lo ha dicho a mí constantemente. Se lo dijo el primer ser humano, te lo va a estar diciendo. Y luego relaciona esa pregunta con Dios. ¿Es verdad que Dios dijo? Entonces, mira, el rechazo inicia con una pregunta que mete duda. Primero en relación con Dios
y luego en relación a los demás. ¿De verdad tú crees que Dios te ama? Por favor. Si Dios te amara, ¿tú crees que te hubiera dejado vivir todo lo que viviste? ¿Sufrir todo lo que sufriste? ¿De verdad crees que Dios te ama? ¿De verdad crees que tu esposa te ama? Con todo lo que te ha dicho, con todo lo que ha hecho. ¿De verdad tú crees que el pastor te ama? ¿Tú le crees cuando él te dice eso? Mete la duda en relación con Dios y en relación con los demás. ¿Qué pone en entredicho el diablo? Lo que Dios dice. Pero el pase mágico, o sea, la palabra de Dios, pero el pase mágico del diablo viene cuando pone al ser humano en el centro y quita sutilmente a Dios. Es verdad que Dios dice que no pueden. Ya lo puso en el escenario al ser humano. Ya lo puso como víctima. No hay mejor manera de poner al ser humano en el centro, en el escenario, en la plataforma, con el reflector, que ponerlo como víctima. ¿De verdad? ¿Ese Dios tan malo no te deja? ¿No te deja comer de todo lo que hay en el huerto? Pobrecito. ¿Quién? Pobrecito. ¿Y tú qué dices? Pues sí. Pobre de mí que me tocaron estos padres tan malos. Pobre de mí que me tocó sufrir tanto. Y mientras más es el sufrimiento, más se acentúa esta mentira. ¿Ven que es una mentira? Ahí está el pase mágico. Todavía la mujer le responde: no, diablito, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que sí podíamos comer de todos los árboles, menos de uno, porque el día que comamos de ese árbol nos vamos a morir. Y no, ni cuenta se dieron de que ya los tenía el león rugiente, ya se los estaba devorando miembro por miembro, y ni cuenta se habían dado. Estaban siendo comidos pedazo por pedazo por el león rugiente. Versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No es cierto. No es cierto. Ahí está. A ese punto quería llegar el diablo. Lo demás fue estrategia. ¿Te diste cuenta? Es verdad que Dios dijo algo que no dijo. ¿Te das cuenta? Los que rechazan hacen eso. Es que tú me dijiste que soy de lo peor. Y yo no dije eso. Es que tú me dijiste que me veo muy fea. Oye, te dije que ese vestido no te quedaba a ti. No sirvo para nada. Tú dijiste. ¿No? Entonces, es cierto que Dios dijo algo que no dijo Dios. Viene el ser humano, no, espérame, dijo esto, que si comemos nos vamos a morir. ¿Ves? ¿Ves? A ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué quieres que que quiere que te mueras? Y ahí viene el rechazo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no te deja comer de ese? A ver, ¿por qué no te dejó comer de ese? ¿Ves? No eres, no vales, no sirves, no puedes. Y entonces, fíjate por favor, cuando el diablo dice es mentira, algunas versiones traducen con toda seguridad no pasará lo que Dios dijo, de que van a morir. Tienes, ¿están acá? Tienes al mentiroso, al único mentiroso, llamando mentiroso al único verdadero.
al mentiroso, llamando mentiroso al verdadero. Al que no puede hablar verdad, que es el diablo, acusando al único que habla verdad de no decir la verdad. Dime una cosa, ¿no es tu problema en la fe? ¿Que no le creas a Dios que dice la verdad? De lo que sea y de ti. Ayer Dios te acaba de decir, eres una verdadera maravilla, eres un verdadero milagro. No dudaría que en la madrugada y hoy en la mañana se hayan levantado algunos diciendo, no soy nadie. Sigo siendo el mismo perdedor de siempre. El triángulo. ¿Ves? ¿Lo ven? Todos debimos de habernos levantado esta mañana diciendo, Señor, gracias por hacerme un milagro de vida. ¿O no? Pero como no lo dices, es una puerta abierta para que el diablo venga y te diga, ¿a poco crees? ¿A poco es cierto que de verdad te la creíste? ¿De verdad te creíste todo eso del video y de los espermatozoides y que tú fuiste el más fuerte y el más inteligente? ¿De verdad te lo creíste? Mírate al espejo, por favor. Amén. Ahora, espérame. ¿Sí están acá? Los veo como apagadones. Está fuerte, ¿verdad esto? Está duro. Entonces, el mentiroso llamándole mentiroso al verdadero. Pero hay algo más. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te prohibió algo? Y peor aún, si Dios de verdad te ama, ¿por qué te escondió algo? ¿Por qué si de verdad Dios te ama, por qué no te deja saber todo? Y ahí viene el truco más vil, y lo digo a propósito, el truco más vil y asqueroso. El diablo convence al ser humano de que Dios no lo ama. Y bien valiera que si tú descubres esto en ti hoy lo reconozcas, que creas tú que Dios no te ama. Porque si tú no reconoces que tú crees eso, entonces estás creyéndole a la mentira del diablo. A menos que obviamente creas con todo tu ser que Dios sí te ama. Ajá. Lo convence de que Dios no lo ama. Esa es una definición del rechazo. Si tú crees que Dios no te ama, lo que tú estás creyendo es que Dios te está rechazando. Pero la vileza peor es cuando el diablo se pone como el bueno del cuento. Dios no te ama. Por eso no te dejó comer de ese fruto. ¿Te dijo que te ibas a morir? No es cierto. No es cierto. Confía en mí. Confía en mí. Come. Yo sí te dejo que comas de eso. El diablo no te rechaza. El diablo te deja ser como tú quieres que tú seas. ¿Eres enojón? Sigue siendo enojón. Tienes razones para hacerlo. ¿Eres tacaño? Sigue siendo tacaño. Lo que tú trabajas es tuyo. A ver, ¿quién te ha regalado algo en esta vida? Y así, todo está listo para el tiro de gracia. Todo está listo para el tiro de gracia, para el balazo en la frente, para verdaderamente matar al ser humano. Miren esto, Génesis 3:5. Por favor, vean ustedes, no pierdan detalle. El diablo les dice, estas son las palabras del diablo, que dice, Dios bien sabe
que cuando ustedes coman, o sea, pónganme atención todos acá, lo que el diablo les dice es, Dios bien sabe, te dice a ti, el diablo, te dice, Dios bien sabe que cuando tú hagas lo que tú quieres, no lo que Él quiere, cuando tú hagas lo que tú quieres, vas a ser igual a Dios. Lo que el diablo le estaba diciendo al ser humano es, tú vas a ser Dios. ¿Quién está en el centro del triángulo? Ese es Dios. Ahora, ese deseo de ser Dios no es del ser humano, es del diablo. Desde el cielo él siempre quiso ser Dios. Fue descubierto y fue echado. Pero tienes que saber y tener claro que él sigue deseando ser Dios. Pero su deseo lo sigue consumiendo. Y como no pudo ser Dios, ni va a poder ser Dios, entonces su estrategia la dirige hacia el ser humano para usar al ser humano y después tirarlo en el infierno. Mis queridos, yo quiero que tú sepas, y no sé de qué otra manera más clara te lo pueda decir, pero el rechazo es una trampa que tiene como finalidad tirarte en el infierno. En otras palabras, si tú no eres libre de las prisiones del rechazo, podrías ir a la perdición eterna. Porque ¿a quién se está rechazando? Díganmelo. A Dios. O sea, rechazas a todo el mundo, pero terminas rechazando a Dios. Y te lo voy a explicar en los próximos domingos con mayor detenimiento. Pero les pregunto, respóndanme, ¿les queda claro esto? Si el diablo se hubiera presentado con la mujer y le hubiera dicho, mira, yo soy el diablo, adórame porque yo quiero ser Dios, ella fácilmente lo hubiera resistido. Por eso su estrategia no es ponerse a él en el centro. Su estrategia es ponerte a ti en el centro y no como la persona más extraordinaria de la vida, no, sino como la que ha sufrido más. La pobrecita, el pobrecito, al que rechazaron, al que lastimaron, al que hirieron, al que desecharon. Él te pone en el centro. Y él sabe que no hay nada mejor en esta vida para ponerte a ti en el lugar de Dios que el rechazo. Porque el rechazo centra todo en ti y, como ya lo vimos, te da razones poderosas para que tú creas al 100% y nadie te va a hacer cambiar de opinión de que todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que haces es justo y es correcto porque tú sufriste. Y el sufrimiento te da derecho para ser como tú quieras y para vivir como tú quieras. Amén. El diablo, mira al diablo. Y yo espero que empieces a odiar al diablo. A odiarlo. No se merece nada menos que nuestro más profundo desprecio. El diablo usa tu dolor para ponerte en el centro. Y usa a las personas más importantes de tu vida para dañarte. A tus padres, a tus hermanos, a tus familiares, a tus amigos más cercanos, a los pastores, para dañarte. Y te dice, a ver si Dios verdaderamente te ama, ¿por qué permitió que te pasara todo esto? Así que al final, todos son culpables. Y el primer culpable es dime, una persona que crea que Dios es culpable de todo lo malo que le ha pasado, ¿va a llegar al cielo? Vamos a terminar. La trampa mortal del rechazo empieza de una manera muy sencilla, con una duda. Pero como ya lo vimos ahorita en un primer acercamiento,
se va complicando, se va haciendo complejo por la maestría de la mentira. Pero se hace todavía más complejo porque se enraiza en el corazón del ser humano, en su mente, en su alma, y permea todas las áreas de la vida, como esa humedad que aparece en las paredes y que aunque esté blanca está toda manchada y horrenda. En otras palabras, el rechazo invade todo al ser humano con una infección que es progresiva. Infecta el espíritu humano porque no le permite confiar en Dios y tener una relación íntima con Él, una relación real y sólida. Porque cree que Dios lo rechaza. Y si acaso ahora se la lleva en puras exigencias y reclamos. Infecta el alma, porque contamina cada pensamiento, cada sentimiento y esclaviza la voluntad al rechazo. Infecta el cuerpo, afecta los sentidos, el oído, la vista, haciendo ver y escuchar una realidad alterada. Hoy el pastor desde el frente me balconeó. Habló de mí. Oye, pero nunca dijo tu nombre. Ay, pero todo lo que dijo se trataba. Y eso que me sucede a mí le sucede a ustedes. Con otras personas, o sea, los culpan a ustedes. Nos hace ver una realidad que no está pasando. Nos engaña. Obviamente, tendiente a que la gente nos rechaza. Esto es como esas plagas de arácnidos que gracias a Dios no tenemos en México, pero no sé si han visto en Australia, que literalmente poblados enteros son cubiertos por telarañas. ¿Sí los han visto? Imposible de que eso no pase. Entonces, sí, a ver, definitivamente el rechazo es una obra maestra del mal. Pero hey, iglesia, mundo, gente, decir eso y tenerlo en claro, solamente nos debe servir para asombrarnos más y más y más de la obra maestra de nuestro Dios. Si el diablo hizo una obra maestra con el rechazo, mayor es la obra que Dios hizo para nosotros, para favorecernos a nosotros. Digan todos ustedes, pastor, ¿cómo se resuelve algo tan complejo? Ay, no saben cómo le doy gracias a Dios de que les haya surgido esa pregunta. De verdad, qué bueno que están metidos en el mensaje. ¿Quién quiere saber cómo se resuelve esto? Gloria a Dios. Se los voy a decir. En general, en la vida, lo complejo se resuelve con algo sencillo. Apréndanlo. Cuando ustedes se enfrenten a una situación compleja, la única manera de resolver esa situación compleja es con algo sencillo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al embrollo, al enjambre, a la telaraña del diablo? La Navidad. La Navidad. Un acto sencillo pero único y poderoso que fue más allá y sigue siendo más allá de toda imaginación. ¿Qué figura más sencilla que la de un recién nacido? Pero al mismo tiempo, esa es la figura más maravillosa. Cualquiera de nosotros podríamos quedarnos, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros podríamos quedarnos absortos por largas horas viendo un bebé. ¿O no? Seguro todos los que son papás aquí, ahí andaban, ¿verdad? Por eso los bebés hablan como hablan al inicio, porque así hablan los papás. Ahí tienen a los papás hablando en lenguas angelicales. Eso es lo que provoca un bebé. Ahora quiero que noten lo siguiente, por favor. Y les pregunto, respóndanme por favor. ¿En qué momento, Lupita, quiero que me respondas, ¿en qué momento
Jesucristo nos salvó de la muerte eterna. ¿En qué momento Jesucristo nos salvó de la muerte eterna, Maricruz? Cuando murió. Cuando murió por nosotros. Muy bien, Lupita. Ajá. Entonces, ¿estás de acuerdo, Cande, o no? Entonces, si Él nos salvó de la muerte eterna cuando murió en la cruz, Él pudo haber aparecido a los 33 años, ir a la cruz, morir y nos salvó de la muerte eterna, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nació como un bebito sujetándose a los límites humanos y al tiempo? Porque Él no quería salvarnos de la muerte eterna, nada más. ¿Lo entiendes? Él quería salvarnos y liberarnos de las prisiones de la maldad, concretamente de las prisiones y de las cadenas del rechazo. Por eso Él fue rechazado desde antes de nacer. Él necesitó experimentar el rechazo en carne y hueso. Mira, Dios ha sido rechazado toda la historia de la humanidad, pero antes de Jesús, Dios fue siempre rechazado en sus elegidos, en sus profetas, en sus sacerdotes, en sus reyes. Él escogió experimentar en carne propia el rechazo. Piensen en el triángulo, en cada etapa de su vida, como tú y como yo, incluso desde el principio. Sé que la lucha está fuerte, amigos, porque estamos hablando de la trampa más maligna. Y por eso el diablo te anda jalando la patilla, te está picando las costillas, te está jalando los párpados para abajo. ¿Se dan cuenta que no sé cuántos puedan percibir lo que, o sea, porque estamos descubriendo, estamos poniendo a la luz, estamos desnudando la obra maligna del diablo. Jesús no solo murió, sino que nació, y si nació, fue para salvarnos del rechazo, de sus efectos terribles y de sus efectos mortales. Jesús fue rechazado desde antes de nacer y fue rechazado en todo momento. Ese rechazo se magnificó cuando empezó su obra, su ministerio. Fue rechazado de principio a fin. Digan conmigo, por favor, a ver, vamos, les voy a pedir para que luchemos todos juntos. ¿Todos, Alex? Digan, por favor, Jesús siempre fue rechazado, sigue siendo rechazado, pero Él nunca ha rechazado a nadie. Uno de los momentos, si quieren aplaudir, apláudanle a Él. Ojo con esto, uno de los momentos que más mejor, para que despierten, que más mejor muestran esta verdad que acaban de repetir, es o fue cuando le clavaron sus manos y sus pies en el madero. Lo más doloroso, no solo físicamente, emocionalmente, porque mientras se los clavaban se burlaban de Él, le escupían. Era uno de los peores, o tal vez el peor sufrimiento físico, emocional y espiritual. Y Jesús en ese momento fue cuando dijo, Padre, perdónalos. Jesús en ese momento pudo haber dicho, Padre, acábalos, fulmínalos. ¿Y hubiera sido justo? Claro. Pero la libertad del rechazo va más allá de lo justo. Va a lo magnánimo. Padre, perdónalos. No tienen ni idea de lo que están haciendo.
Amigo, ¿de qué te estoy hablando? Por favor, aquí se pueden caer esas cadenas. Eso que les acabo de mostrar, que ya lo conocemos, va más allá de no saludar al que no te saluda. O sea, ¿ves de qué estamos hablando? Hoy no me saludó. Pues yo tampoco lo voy a saludar. Estamos hablando de clavar clavos en las muñecas. Esto va mucho más allá de no ofender al que te ofende. Por favor, si a mí me dicen que soy el peor pastor, el que sea, ¿qué daño me está haciendo? ¿Qué daño real me está haciendo? Ninguno. No me está dañando en nada, a menos que yo le dé poder para que me dañe. Esto va mucho más allá de orar y bendecir a los que levantan falsos contra mí. Si levantan falsos contra mí, ¿cuánta sangre me saca? Esto de lo que estamos hablando es amar al asesino, abrazar al secuestrador, abogar por el terrorista, hacer de nuestra familia al que mata a mi ser amado. Es una aceptación total y extrema. ¿Me explico lo que quiero decirles? El rechazo que vivió Jesús contra el rechazo que has vivido tú. Y no por minimizar tu dolor, sino para exponer la obra maligna del diablo. Y mi querido, por cierto, dale gracias a Dios y continúa dándole gracias que Dios no te ha llevado al punto de amar al asesino y que todas tus heridas vienen de personas que te amaron o que te aman, pero que simplemente son imperfectas. ¿Me explico con eso o no? Y aún con esas personas que deliberadamente te ofenden, que te han robado, que te han insultado, ojo con esto y dale gracias a Dios. Porque aún con esas personas que premeditadamente han buscado hacerte daño, Dios les ha puesto un límite para que no pasen de un cierto nivel. La mayoría de nosotros no hemos pasado por un secuestro. Bueno, algunos sí. No hemos pasado porque asesinen a una persona de nuestra familia. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Y a los que hemos pasado por un secuestro, Dios nos dio la gracia de en ese mismo instante bendecirlos y tener libertad en nuestro corazón de todo trauma y de toda circunstancia fea. ¿Cómo se resuelve la complejidad del rechazo y del daño del rechazo? Y de una vez te lo voy a decir. Quieras tú ser hoy libre del rechazo. Lo vamos a seguir trabajando, pero hoy mismo puedes ser libre de esta trampa maligna y mortal si tienes fe y valor para tomarlo. La Navidad es la solución. ¿Tú recuerdas en qué momento histórico nació Jesús? Fíjate. Sobre el pueblo de Dios gobernaba un rey desquiciado y loco de poder. ¿Se acuerdan quién era? Herodes. Eso les pasa a todos los que se sientan en la silla del rey, se vuelven locos. Si no, mira lo que está pasando en México. Ahora mira, el pueblo de Dios gobernado por un rey loco. A ver, por favor, digan conmigo, el pueblo de Dios gobernado por un rey loco. ¿Qué contradicción más horrenda? ¿De quién es el pueblo? ¿Quién lo tendría que gobernar? ¿No un rey loco? ¿Estás de acuerdo? Hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios era de Dios, porque era gobernado por Dios. Y cuando Jesús nació, había un rey esquizofrénico que tuvo miedo de que el rey que nacía le iba a quitar su trono y lo mandó matar. Por favor, les voy a pedir que miremos una vez más el triángulo del rechazo. Otra vez, por favor. Ya vamos a terminar, Alex.
¿Quién está en el centro? Digan conmigo, un rey loco. Mira, te voy a contar la historia de la Navidad, espero no te me duermas. Te voy a contar la historia de la Navidad. Había un rey que gobernaba, pero el poder lo volvió loco. Nació otro rey, el rey de reyes, y viene para tomar su trono. Esa es la historia de la Navidad. El rey embriagado de poder. ¿Se acuerdan que Herodes veía cosas que no eran? Que oía cosas que no estaban diciendo. Eres tú, amigo. Eres tú. Soy yo. ¿Quién te puso ahí en el centro? El diablo. El diablo. El diablo. La pregunta hoy es, ¿qué vas a hacer con el rey naciente? ¿Lo mandarás a matar como Herodes? ¿O te matarás a ti para que él tome el trono de tu vida? El rechazo no se resuelve intentando ir allá a las profundidades lejanas, a ver qué te dijo tu mamá, a ver qué te dijo tu papá, a ver que si tu hermano te quitó el juguete o te jaló el calzón. O sea, si quieres ir por esos caminos a desenredar cada hilo, bueno, si quieres ve. Pero el rechazo y sus efectos mortales se resuelve pegándole en el centro mismo al que no debe de estar en el centro. ¿Me pones el otro, mi amor, por favor? Ay, perdón, mi amor, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a... Y poniendo en el centro, dejando que nazca el rey y poniendo en el centro al único que merece y debe estar en el centro. A Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Y mira, te lo pongo a propósito. Tú pon a Jesucristo en el centro y toda la complejidad del triángulo del rechazo se desaparece de una. Te pregunto algo. ¿Herodes con todo su poder pudo matar a Jesús? Tú tampoco vas a poder, amigo. Tú tampoco vas a poder. No vas a poder huir de él. No hay lugar donde te escondas. Herodes supo que Jesús era el rey, pero nunca le dio su lugar. Ese rey murió loco, desquiciado, solo, y ahora está, tristemente para él, en las tinieblas eternas. ¿Quieres eso? Dios siempre ha sido rechazado. No obstante, nunca ha rechazado a nadie. ¿Lo vas a rechazar tú o vas a ser aceptado? No que lo aceptes, o vas a ser aceptado por él. Te lo pongo más claramente. ¿Qué quiere decir que Jesucristo esté en el centro? Que estés dispuesto a perdonar y a olvidar todo el daño que te hicieron, que te han hecho y que te van a hacer, y vayas y abraces a tus ofensores y les digas, aquí estoy para caminar juntos. ¿Estás dispuesto a eso? Y cierro con lo siguiente. Les voy a pedir que lo repitan conmigo. La persona que está presa del rechazo se ofende hasta cuando no la ofenden. La persona que está libre del rechazo hasta cuando la ofenden no se ofende. Honestamente tú, ¿en dónde estás? ¿Estás prisionero o eres libre? Hoy puedes ser libre. Hoy puedes ser libre. Poniendo a Jesucristo en el centro y quitándote tú. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Que el rey loco deje de reinar.
y el Rey de Reyes empiece a gobernar. Cierren sus ojos, por favor. Concentrémonos en esta oración. Olvidémonos de la imperfección del instrumento. Y en la intimidad de la casa de Dios, les pido a todos que nos humillemos ante Él, que muramos hoy. Eso quiere decir que ya no vas a traer más argumentos a tu vida, que ya no le vas a echar la culpa a los demás, que le vas a pedir perdón a Dios el día de hoy, porque lo has puesto como culpable. Y vas a ver cómo su poder va a romper las cadenas que te han estado atando por años. No importa si no cantas, pero haz tuyas estas palabras.